Bueno, De para mí es un acuerdo. gusto estar esta noche con ustedes. Muchísimas gracias a Latin Juris por la invitación. Y bueno, me uní como a la última parte de la conferencia anterior. Entonces, en función de eso, yo quisiera conversar con ustedes. Y si es que es algo que ya lo vieron en la ponencia anterior, me disculpo y podemos seguir tranquilamente, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy conmigo? Vamos a hablar sobre la responsabilidad internacional del Estado como fundamento de los sistemas internacionales de protección de derechos humanos y vamos a hablar de qué es esta violación de derechos humanos, de cuál es la idea de esta violación para poder hablar del deber de respeto. Y en la segunda parte vamos a hablar sobre el alcance del deber de respetar los derechos humanos. Y aquí quiero topar dos temas que me parecen súper importantes. El primero de ellos, perdón, es la relación esta compleja que existe entre Estado y la persona. Y por otro lado, la extensión del deber de respetar a todos los derechos. Ya les voy a explicar por qué me parece importantísimo topar estos temas. Ahora, sobre el primer sobre el primer punto, que es la responsabilidad internacional del Estado, como ustedes bien saben, todo hecho internacionalmente ilícito del Estado genera su responsabilidad internacional. Es un principio del derecho internacional público que está recogido en los principales tratados en materia de derechos humanos, pero también está recogido en la jurisprudencia de los tribunales y en la costumbre internacional. Ahora, es importante entender que hoy tenemos que ubicarnos en el paradigma del derecho internacional público, ¿sí? El derecho internacional de los derechos humanos es una de las ramas del derecho internacional público y ciertas reglas y principios aún se basan en estas normas, ¿sí? Aún se basan en estas normas a pesar de que el derecho internacional de los derechos humanos se ha ido consolidando con el paso del tiempo. Pero muchas de las reglas sobre las cuales vamos a hablar hoy están o encuentran su origen en el derecho internacional público que regulaba las relaciones Estado-Estado. Y justamente en uno de sus comentarios, yo tengo aquí sus comentarios, sí, justamente en uno de sus comentarios que puedo ver de la conversación anterior, hablaban de la invasión de Ecuador a la embajada mexicana como un antecedente importante y justo Pablo nos mencionaba que ese es un conflicto entre estados. Exacto, es un conflicto entre estados en los cuales las principales reglas de la responsabilidad internacional están basadas en el derecho internacional público. Pero como vamos a ver con ciertas particularidades muy pequeñas, las reglas de la responsabilidad internacional general también se aplican al derecho internacional de los derechos humanos. Y de ahí vamos a conversar sobre el deber de respetar los derechos. Ahora, um, hay un hecho internacionalmente ilícito del Estado cuando un comportamiento, que puede ser una acción o una omisión, ya vamos a ver como algunos ejemplos, es atribuible al Estado según el derecho internacional y constituye una violación de una obligación internacional del Estado, ¿sí? En nuestro caso, lo que vamos a conversar hoy, lo que ustedes van a ver en esta serie de charlas, es que este hecho internacionalmente ilícito es lo que nosotros vamos a hablar, una violación a los derechos humanos, ¿sí? Es importantísimo esto, ¿por qué? Porque es la base de la protección internacional de los derechos humanos. Ahora, si nosotros vemos esta definición, que es una conducta, una acción o omisión, que es una violación de una obligación internacional del Estado, hay que preguntarnos cuáles son estas obligaciones, ¿sí? ¿Cuáles son estas obligaciones que tiene el Estado en materia de derechos humanos? Ahora, para poder entender esto, hay que darnos cuenta que no importa la materia en la que nosotros nos encontremos, ya sea un tema comercial, un tema territorial, no importa. Siempre vamos a hablar de estas reglas de derecho internacional y la responsabilidad del Estado se va a consolidar. Para eso, bueno, después hay como un pequeño resumen. Para eso, yo quisiera conversar sobre el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 2 de esta convención. Supongo que esto ya lo conversaron en la ponencia anterior, pero nos dice que los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, ¿sí? Para los ecuatorianos y ecuatorianas, esto está contenido en el artículo 11, numeral 2 y el artículo 3 de la Constitución. Ahora, el artículo 2 de la Convención nos establece que si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter,
Los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Estos dos artículos de la Convención Americana lo que nos presentan a nosotros son las principales obligaciones en materia de derechos humanos. Ahora, lo que ustedes tienen que recordar es que toda violación a derechos humanos, si digo, se viola el derecho a la vida, se viola el derecho a la tutela judicial efectiva, acarrea una violación al artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque esta contiene las obligaciones generales del Estado. Ahora, nos vamos a enfocar nosotros en el alcance de este deber de respetar y cómo genera esto la responsabilidad internacional del Estado. Para esto, me parece súper importante conversar sobre esta relación compleja entre entre persona y el Estado. Ahora, la persona, tenemos una situación un poco particular en el derecho internacional como personas, ¿sí? Tenemos una subjetividad limitada en el plano internacional. ¿A qué me refiero con esto? Desde la Segunda Guerra Mundial se ha ido consolidando la subjetividad internacional de la persona, ¿sí? A medida que vamos avanzando, como titulares de derechos, como titulares de obligaciones, por ejemplo, con el derecho penal internacional, los crímenes de guerra, por ejemplo, o el crimen de agresión, genocidio o lesa humanidad. Es decir, se va generando esta idea de la responsabilidad de la persona como un titular de obligaciones en el plano internacional. Pero por otro lado, nos vamos también consolidando como titulares de derechos. Ahora, cuando somos titulares de derechos, nos falta como una tercera patita dentro de lo que es la subjetividad, ¿sí? En el plano internacional, que es la posibilidad de hacer valer nuestros derechos en el plano internacional. Aquí es donde comienza a patalear un poco la subjetividad internacional de la persona. ¿Por qué? Porque el hacer valer nuestros derechos en el plano internacional es complejo. ¿Por qué? Porque implica, como el sistema internacional de protección de derechos humanos sigue siendo estadocéntrico. ¿A qué me refiero con esto? Está basado en la voluntad de los estados. Yo oí un poquito la intervención del ponente anterior y mencionaba, obviamente, el tema de los tratados de derechos humanos son obligatorios para las partes. ¿Sí? Entonces, los estados cuando ratifican, por ejemplo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, están adoptando una serie de obligaciones, pero no en todos esos casos la persona adquiere la posibilidad de hacer valer sus derechos en el plano internacional. Nosotros podemos acceder a ciertos órganos de carácter cuasi jurisdiccional, como por ejemplo la Comisión Interamericana o los comités creados en virtud de los tratados, ¿sí? En el marco de las Naciones Unidas. Pero, por ejemplo, en el plano regional latinoamericano no podemos acceder directamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto es complejo. ¿Por qué? Porque la Corte es el órgano de carácter jurisdiccional en el sistema internacional de protección de derechos humanos a nivel de las Américas. Pero nosotros solo podemos acceder a este órgano de carácter cuasi jurisdiccional. Entonces, tenemos como estos pequeños problemas en cuanto a la consolidación de la persona como sujeto de derecho internacional. Pero bueno, lo que tenemos después de la Segunda Guerra Mundial es esta positivización masiva de los derechos humanos, esta idea de la positivización a través del derecho internacional de los derechos humanos. Tenemos un boom de tratados que se aprueban. Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de Económicos, Sociales y Culturales, la CEDAW, que es la Convención para eliminar todas las formas de discriminación en contra de la mujer, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación racial. Es decir, como tenemos un montón de normas de carácter obligatorio, como decía el ponente anterior, que generan esta serie de obligaciones para el Estado, ¿sí? Y por otro lado, a la persona como titular de derechos. Ahora, el respeto de los derechos humanos es un límite a la actuación del Estado, ¿sí? Eso significa que vale, vale para todo funcionario público revestido de autoridad pública, ¿sí? Que se encuentra en una situación de poder, ¿sí? Que pueda generar la responsabilidad del Estado. ¿Por qué? Porque estos derechos humanos son un límite al poder público. Ahora bien, nosotros tenemos, por otro lado, esta relación de subordinación. No estamos en igualdad de condiciones, Estado y persona natural, ¿sí? Es por esto que hay que considerar claramente que el deber de respeto es un límite al ejercicio del poder público. Es decir, hay cierta esfera mínima para esas personas en las cuales el Estado no debe intervenir.
¿Por qué? Porque los derechos humanos en ese sentido son un límite al poder público. Cuando ustedes conversen sobre el deber de garantizar, van a ver que los derechos humanos dejan de ser solamente un límite para el poder público y pasan a ser un direccionamiento al poder público. ¿Sí? Pero ahora nos vamos a enfocar solamente en los derechos como un límite para el Estado. Entonces, teniendo en cuenta que los derechos humanos son un límite para el poder público, frente a estos excesos del poder público, están basados en la dignidad de la persona, tenemos la contrapartida, que es el Estado. Este Estado, ustedes saben que el Estado no existe, el Estado es una ficción jurídica, a veces que nos encantan a los abogados. El Estado actúa a través de personas, a través de estos agentes estatales, ¿sí? Entonces, como representantes del Estado, estas personas generarán la responsabilidad estatal a través de ciertas conductas, acciones u omisiones que sean contrarias a estas obligaciones internacionales. Ahora, si tenemos nosotros en cuenta que los derechos son atributos esenciales e inherentes de la persona, porque nosotros somos titulares de derechos, ¿sí? Reconocer al Estado como titular de derechos, lo cual hemos oído en algunas circunstancias, es un contrasentido. Estarías desnaturalizando la idea de los derechos humanos. El Estado solo es titular de derechos de carácter procesal. Por ejemplo, la tutela judicial efectiva, el derecho a la defensa, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay que hacer esta diferenciación entre titular de derechos y titular de obligaciones. ¿A quién le exijo yo este respeto? ¿A quién le exijo yo esta garantía de mis derechos? ¿Sí? Ahora bien, en la relación compleja entre titular de derechos y titular de obligaciones, persona, Estado, es lo que genera esta idea, es lo que está al fondo del deber de respetar los derechos humanos, ¿sí? Porque necesito saber a quién le digo que pare, a quién le limito el ejercicio de sus competencias, a quién le limito su poder, ¿sí? Ahora bien, teniendo en cuenta esto, el deber, a ver, teniendo en cuenta que es un límite, es ilícita toda forma de ejercicio del poder público que viole derechos, obviamente. Estamos ante una supuesta inobservancia del deber de respetar siempre que tengamos una actuación estatal, ¿sí? Una actuación de un agente estatal que viole derechos humanos. Ahora, el deber de respetar es eminentemente de carácter negativo, es decir, una abstención. Estado no viole mis derechos, ¿sí? Es una prohibición de carácter absoluto, ¿sí? No existe justificación alguna para poder limitar el deber de respetar los derechos humanos, ¿sí? No se puede limitar esta obligación. Ahora, si nosotros decimos que implica el deber de abstenerse en la interferencia en el ejercicio de mis derechos, ¿sí? Tradicionalmente, esto se concebía que era propio de los llamados derechos civiles y políticos, el derecho al voto, el derecho a la vida, la integridad personal, la libertad, ¿sí? Es decir, normalmente se creía que esta prohibición de interferencia solamente estaba limitada a estos derechos civiles y políticos. Ahora bien, Posteriormente, nos hemos dado cuenta a través yo creo que el momento de inflexión es del Plan de Acción de Viena de 1994, en el cual se dice que todas las obligaciones son comunes a todos los derechos humanos, en el cual aparece esta idea de que esta obligación de no intervenir, de abstenerse de carácter negativo, también se aplica a los llamados derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. ¿Sí? Entonces, yo les voy a poner algunos ejemplos de cómo este deber de respeto se aplica para ciertos derechos. Yo creo que siempre es como más práctico poner como ejemplos concretos. Después de esto, voy a hacer una pausa, ¿sí? Y voy a abrir como el foro para hacer preguntas y luego volvemos a revisar el tema del respeto, es decir, cómo vamos interviniendo en la mitad, ¿sí? Y en función de las preguntas que ustedes tengan también, vamos a darle como contenido a la otra parte de la intervención. Ahora, yo tengo algunos casos sobre los cuales quisiera conversar para ver cómo nosotros vemos esta violación al deber de respeto, porque ¿qué es lo que sucede? Muchas veces lo que nosotros hacemos es decir, me violaron mi derecho
a la educación. Ok, pero ¿por qué? ¿Por qué concretamente violaron este derecho a la educación? Me violaron mi derecho a la integridad. ¿Por qué? El deber de respeto, el deber de garantía, es decir, ¿qué actuación del Estado es la que efectivamente causa la violación? ¿Sí? Esto hace que mi demanda por la violación de estos derechos sea mucho más potente y sea mucho más clara en cuanto a las obligaciones internacionales del Estado. El primer caso que quiero conversar con ustedes es el caso Acosta Calderón, es un caso bastante antiguo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es el caso Acosta Calderón en contra de Ecuador. ¿Cuáles son los hechos? En el 89, un ciudadano colombiano que vivía en Ecuador es arrestado por la Policía Militar de Aduanas en el Ecuador por una sospecha de tráfico ilícito de drogas. Y él pasa entre A, B, entre que una audiencia, en que otra audiencia, él pasa 5 años en prisión preventiva. Y la primera vez que es llevado ante un juez es 2 años después de su detención, en 1991. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determina que existió una violación a la libertad personal, artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por constituirse una detención arbitraria. Si ustedes saben perfectamente que la detención puede ser ilegal o arbitraria. Ilegal cuando no cuenta con orden judicial, por ejemplo, con una orden de autoridad competente, pero por otro lado, arbitraria, cuando una violación es arbitraria, por ejemplo, cuando las condiciones de detención, por ejemplo, no son adecuadas o hay un hacinamiento en los centros de rehabilitación, por ejemplo, no tienen comida, no tienen agua, las condiciones en sí no son adecuadas. Ahí, por ejemplo, podría convertirse en una detención arbitraria. En este caso, el hecho de que haya pasado 5 años en prisión preventiva sin poder alegar la arbitrariedad de la detención ante un juez competente, los primeros 2 años de su detención, ocasionan que esta detención sea arbitraria. Ahora bien, en este caso, la actuación que lleva a constituir la arbitrariedad de esta detención no no es la detención original. ¿Por qué? Porque esta persona supuestamente es detenida en delito flagrante. Supuestamente le encuentran con un bloque de droga en su maleta. Lo que tenían que haber hecho era, como ordenaba en esa época el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, es realizar un análisis de ese material inmediatamente para demostrar si efectivamente se trataba o no de una sustancia prohibida. Y esto no sucede. Entonces, per se la detención en un momento original no fue ilegal. ¿Por qué? Porque estaba de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional. ¿Qué es lo que sucede posteriormente? Por ejemplo, en este caso, no fue llevado ante un juez competente para poder determinar la legalidad de la detención. En ese caso, ¿quién no lo pone en orden en manos de la autoridad competente? Son justamente las autoridades nacionales. Para el derecho internacional, ustedes saben bien esto, no importa qué rango ocupes a nivel nacional, en el plano internacional eres un representante del Estado. Por otro lado, en este caso, las personas que lo tuvieron 5 años con prisión preventiva, los operadores y operadoras de justicia encargados de su caso, ellos cometieron una conducta que infringió su deber de respetar los derechos humanos. Entonces, en este caso se genera la responsabilidad del Estado. ¿Sí? Ah, vamos con otro ejemplo de un derecho de la primera categoría. Es el caso Zambrano Vélez versus Ecuador. En 1993, Fuerzas Armadas y Policía Nacional realizan un operativo en el marco de un estado de excepción en la ciudad de Guayaquil. Si esto les suena conocido, estamos en 1993 y no estamos en el 2025. Pero ya desde esa época tenemos... perdón, lo siento. Eric, luego vemos las preguntas que están en el chat. De acuerdo, está bien. ¿Sí? Eh, Ujú. Ya, entonces, ¿qué te parece, Pablo, si es que yo termino con el caso Zambrano Vélez y respondo a tu pregunta? Y así vamos como viendo paso por paso. Ahora, en el caso Zambrano Vélez, estado de excepción por delincuencia en Guayas.
Operativo conjunto, Fuerzas Armadas, Policía Nacional. Dentro de este operativo fallecen 3 personas, del señor Zambrano Vélez y sus familiares. Aquí ocurre una violación del artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho a la vida, ¿sí? A ver, no solamente, y aquí es súper interesante la discusión que hace la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque por un lado la Corte Interamericana me dice, el proteger el derecho a la vida no solamente implica la obligación negativa de no privar a la persona arbitrariamente de su vida, sino también implica la obligación de asegurarse de crear situaciones para proteger y preservar ese derecho, ¿sí? Y en este caso, tenemos como esta idea que ronda, ¿no? Es decir, el deber de respeto se viola porque los funcionarios de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional ejecutaron extrajudicialmente a estas personas. Ahora, una cosa, ¿por qué traigo a colación este caso? Estamos justamente en Ecuador, estamos, ustedes saben, en medio de estados de excepción y tengo la participación de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Pero aparte de eso, yo tengo todo el relato que se va generando alrededor de estos hechos, que también es una obligación del Estado, ¿sí? Una violación del deber de respeto, porque nos hablan de delincuentes, terroristas, antisociales, ¿sí? Y esto podría justificar el despliegue de la fuerza pública. Obviamente, es deber del Estado precautelar la seguridad ciudadana, obviamente. Pero este despliegue de las fuerzas del orden debe ser dentro de ciertos límites. No es una carta blanca, no es un cheque en blanco. No es un cheque en blanco para las Fuerzas Armadas, para la Policía Nacional, sino que tienen que respetarse y los límites siempre van a ser los derechos humanos. Entonces, en este caso, el deber de respeto se viola a través de la conducta, que en este caso sería la ejecución extrajudicial de las 3 personas en Guayaquil, 1993. Eso como 2 ejemplos concretos de cómo se podría violar el deber de respeto, ¿no? Entonces yo tengo una conducta directa, la ejecución extrajudicial, ¿sí? Aquí yo tengo la actuación directa por parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y por otro lado, tengo el caso Acosta Calderón. Aquí es una omisión, falta de la debida diligencia del Estado de cumplir con sus obligaciones, que eran que poner a disponibilidad de un juez para que verifique la legalidad de la detención y por otro lado, no mantener a esa persona privada de la libertad cuando esta prisión se vuelve arbitraria y haber pasado 5 años en prisión preventiva, ¿sí? Ahora, vamos a ver la pregunta de Pablo. Nos dice, un breve análisis sobre la responsabilidad de respetar los derechos humanos por parte de las empresas y corporaciones. Un nuevo actor que irrumpe en el escenario internacional, que en algunos casos ha demostrado mayor porque no estaba perfecto. Muchísimas gracias, Pablo, por tu pregunta. A ver, aquí ustedes tienen, a ver, la violación de derechos humanos puede ocurrir directamente por la actuación estatal. En este caso, como les puse el caso Zambrano Vélez, la ejecución extrajudicial. Aquí no hay pierde, aquí no hay duda. Una vez que se demuestra la responsabilidad del Estado, está ahí. ¿Por qué? Porque estas personas ejecutaron extrajudicialmente a estas personas. Por otro lado, también existe el deber, pero esto ya lo van a ver cuando vean el deber de garantizar. También puede ser responsable el Estado por hechos de terceros o particulares. En este caso, empresas, pero también de personas particulares. Cuando, cuando sabiendas de lo que está haciendo, no tomó las medidas necesarias para prevenir esta situación. Entonces, por ejemplo, en el caso María da Peña en contra de Brasil, es un caso de violencia intrafamiliar. La señora María da Peña había acudido varias veces ante la policía a denunciar los hechos de violencia de su esposo. El Estado sabía que esta persona en particular estaba sometiendo a esta persona a situaciones de violencia intrafamiliar física y psicológica. Posteriormente, esta persona, el esposo, golpea de tal forma a María da Peña que tuvo daños físicos permanentes, ¿sí? Y el Estado es declarado
es declarado responsable. ¿Por qué? Porque él sabía, el Estado sabía lo que estaba sucediendo y no hizo nada por prevenir estas violaciones. Entonces, en el caso de la responsabilidad de respetar los derechos humanos por parte de empresas y corporaciones, lo que haces tú, no estoy pasando a las diapositivas, lo que haces tú es trasladar la responsabilidad a nivel internacional. Porque no se olviden los dos niveles, ¿no? Estamos a nivel internacional, no es lo mismo que a nivel nacional. Los sistemas de protección de derechos humanos no determinan la responsabilidad de las personas. Entonces, no, cuando el intendente Olmedo deportó arbitrariamente a los 14 chicos en el caso Balbuena y otros en contra de Ecuador, la Corte Interamericana no va a poder determinar la responsabilidad del señor Olmedo, sino del Estado ecuatoriano. ¿Por qué? Porque actúa a través de esta persona, ¿sí? El señor Olmedo no actúa a nombre personal, sino que está actuando a nombre del Estado. Ahora, en el caso tuyo de las empresas y corporaciones, te recomiendo puedes revisar la opinión consultiva de la Corte Interamericana sobre justamente la responsabilidad de personas jurídicas en el plano internacional. Te va a dar luces sobre este tema. Entonces, a nivel internacional, ¿no tendrías tú, por ejemplo, los sistemas internacionales de protección de derechos humanos no te da a ti la factibilidad de presentar un caso en contra de estas empresas o estas corporaciones? Lo que haces es demostrar, lo que tendrías que hacer es demostrar que el Estado no cumplió con su deber de prevenir o de investigar y sancionar aquellos hechos que podrían ser constitutivos de violaciones de derechos humanos cometidas por estas empresas o corporaciones. Entonces, en este caso, no podrías presentar un caso ante la Comisión o ante los comités de Naciones Unidas en contra de estas empresas. Espero haber respondido a tu pregunta, Pablo. Rodrigo nos pregunta, la declaración del presidente Noboa de indultar a policías y militares por actuar en estado de excepción, ¿en qué tipo de infracción penal nacional o internacional cae? Am, a nivel nacional no estoy segura. No estoy segura. Pero si es que estas personas cometen una violación a los derechos humanos, ustedes saben que no cabe ni indulto, ni amnistía, ni nada. Es decir, las violaciones a los derechos humanos no hay ninguna de estas figuras. Entonces, por ese lado, habría un error conceptual por parte del presidente de la República. Ay, perdón, se fue la luz. No, ya volvió. Ok. Em, por otro lado, a nivel internacional. A nivel internacional, habría que ver qué está sucediendo. ¿Por qué? Porque necesitamos, entre comillas, que la violación ocurra para poder acudir ante los sistemas internacionales y haber agotado los recursos internos. Entonces, en este caso, habría que esperar a ver qué es que efectivamente sucede. Pero es desde el punto de vista ético, desde el punto de vista ético, bastante fuerte que el presidente, espérenme un segundo, no sé qué está pasando, la luz, denme un segundito, por favor. No sé qué pasó, perdón. No se preocupe, doctora, no se ha ido la transmisión. No, qué bueno, es que está lloviendo con truenos y todo por aquí y no sé qué sucede. Am, ok, entonces sí, habría que ver qué es lo que sucede. No es tan sencillo hacer este tipo de declaraciones por parte del presidente de la República. No se olviden que no es cualquier persona, es del presidente. No es yo, persona cualquiera, sino el presidente de la República. El Daniel nos pregunta que cuál debería ser la argumentación de una petición ante la comisión para justificar la violación estatal del deber de respetar el derecho a la protección judicial y garantías judiciales sin incluir la fórmula de la cuarta instancia. A ver, la fórmula de la cuarta instancia me dice que los sistemas internacionales de protección de derechos humanos no van a revisar el proceso como tal. Sí, es decir, no puedo ir y decir, saben que no estoy conforme con esta decisión que acaba de tener la Corte Nacional de Justicia, sino lo que tengo que demostrar es que en esa decisión de la Corte Internacional, de la Corte Nacional de Justicia hubo una violación a mis derechos. ¿Sí? Entonces, el argumento ahí, Daniel, sería, no estoy pidiendo que revises el contenido per se de la demanda, no es que estoy inconforme, sino que la situación per se está ocasionando una violación a la tutela judicial efectiva y a las garantías, es decir, artículo 25 y artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es decir, no vayas directo a hacer una queja de la decisión en sí. Entonces, por ejemplo, en el caso de... Ay, ahora sí se fue la luz aquí, denme un segundito.
perdón. Ok, entonces el argumento ahí, Daniel, no es la inconformidad, es decir, a mí me encontraron culpable y cuando yo no cometí ese delito. Eso de ahí, lo que estás haciendo tú es manifestar tu inconformidad con la decisión, lo cual estás convirtiendo al sistema interamericano en una cuarta instancia, por lo ende te van a rechazar. En cambio, si tú dices, debido a la falta de imparcialidad de los jueces, debido a que se trataba de una violación de derechos humanos, sí, o sea, una imparcialidad por parte de los jueces, artículo 25 y artículo 8. Sí, en ese caso yo he tenido una sanción penal, o sea, una sanción que no correspondía. Entonces, en este caso, lo que tú demuestras es la falta de imparcialidad. Por ejemplo, están utilizando los términos el terrorista, el delincuente, ¿sí? El antisocial. Ahí todo lo que estás tú demostrando es una falta de imparcialidad de los operadores de justicia. Entonces, ahí el argumento, Daniel, es justamente ese. Es decir, no estoy inconforme, sino que debido a esta actuación estatal está sucediendo esto. ¿Ok? Espero haberme hecho entender. Y perdón los flashes que se va la luz, no sé, está lloviendo aquí a cántaros, no sé qué está pasando. Pero bueno, ahora, quiero conversar sobre el siguiente bloque, que es los derechos económicos, sociales y culturales. La Convención Americana sobre Derechos Humanos no contiene una disposición específica sobre derechos económicos, sociales y culturales, solo el artículo 26, que es como el enlace, ¿sí? Pero hay otros tratados que sí le dan competencia a la Corte Interamericana para conocer ciertos derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, el Protocolo de San Salvador. Ustedes pueden alegar derechos sindicales, libertades sindicales y el derecho a la educación ante la Corte Interamericana. Ahora, en este caso, hay muy pocos casos en los cuales la Corte Interamericana, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, haya declarado la violación de el derecho a la educación y los otros derechos económicos, sociales y culturales y ambientales. Pero yo les voy a poner aquí cuatro ejemplos súper concretos en los cuales vamos a demostrar que el deber de respetar los derechos humanos también se aplica a estos derechos económicos, sociales y culturales. El primero de ellos es el caso Guzmán Albarracín en contra de Ecuador. Los que son ecuatorianos y ecuatorianas conocerán de ley este caso. Es una chica que es abusada sexualmente por un profesor en un colegio y queda embarazada. Ella decide terminar con su vida y consume ciertos diablillos y por falta de atención médica inmediata, ella fallece. Ahora, las autoridades escolares sí sabían, sí tomaron conocimiento de que ella había ingerido los diablillos, es decir, un veneno, este fósforo blanco, para los que no saben lo que son los diablillos. Ella fue llevada a la enfermería del colegio y no se le fue dado tratamiento médico. Y además, la directora del colegio le dijo que lo que tenía que hacer era pedir perdón a Dios por lo que había sucedido. Las amigas fueron las que llamaron a la mamá y la mamá llegó en un taxi y recién después de media hora pudo llevar a su hija al hospital y ella falleció en el hospital. Aquí per se no es la falta de atención médica, ¿sí? Sino lo que pasa es que no se le brindó ayuda inmediata para evitar la muerte. Ahí está el deber de respeto. Es la falta de actuación por parte de las autoridades escolares en este caso en concreto. Ahora, el otro caso es el caso Instituto de Reeducación del Menor en contra de Paraguay. Es el Instituto Panchito López, donde estaban internados adolescentes en conflicto con la ley penal y habían tenido varios incendios en el 2020, en el 2000, no, perdón, el 2000, 2001 y 2000, enero de 2001 y julio de 2001. Ahí habían fallecido algunas personas y habían sido heridas algunas otras personas. En función de todos estos casos, como que estalla la situación y se dan cuenta de que dentro de este instituto de reeducación, este instituto donde estaban internadas estas personas, no habían condiciones. Había una sobrepoblación, las celdas eran insalubres, no había médicos, una mala alimentación, no tenían camas, no tenían colchones, a veces no tenían ni agua potable.
Y además de eso, los programas educativos eran deficientes. Entonces, aquí lo que dijo la Corte Interamericana es que el Estado había incumplido con su deber de ¿qué? Su deber de asegurar que estas personas tengan o puedan ejercer su derecho a la educación. ¿Sí? Entonces, en este caso, como vemos, el derecho a la educación es un derecho de la segunda categoría y se aplica también el deber de respetar. ¿Por qué? Porque a través de esta falta de actuación por parte del Estado, estas personas no pudieron ejercer su derecho a la educación. Ahora, en el caso de la comunidad indígena Samok Casec, en contra de Paraguay, perdón si no pronuncié bien, del 2010, la Corte Interamericana es un caso que se trata de la garantía de la propiedad ancestral de una comunidad indígena. Y aquí la Corte Interamericana habla de un derecho que no está reconocido per se en la Convención Americana, que es el derecho al agua. Y lo que nos dice es que el Estado no ha brindado la cantidad suficiente de agua, es decir, se viola el deber de respeto, estás actuando directamente y no estás garantizando que estas personas tengan una cantidad adecuada de agua. ¿Sí? Entonces, como vemos, el deber de respeto también se aplica en estos casos. Y finalmente, vi que lo toparon un poco en la charla anterior, el tema de algunos derechos, algunos casos en contra de Ecuador, en los cuales se trabaja el tema de derechos ambientales. En este caso me viene a la mente el caso Sarayaku, en el cual nos pone claramente que el Estado no debe conceder permisos sin estudios de impacto ambiental. Aquí lo que estamos haciendo es proteger el medio ambiente, ¿sí? Proteger el medio ambiente y lo hago a través de esta obligación o el deber de respetar, ¿sí? Entonces, como vemos, todos los derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, ¿sí? Tienen, por otra parte, es el derecho, perdón, la obligación del Estado de respetar los derechos humanos.